Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a estar en, como dice la pantalla acá, el Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 31, y le voy a pedir a la hermana Jennifer si puede subir para hacer la lectura, por favor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Amén. Gracias, hermana. Señor, guíanos. Oramos que tu Espíritu Santo quiebra corazones, nos guíe a los pies de Jesucristo. Tráenos confort, Señor, a través de tu palabra. Y gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, en la Biblia encontramos personas que se definen por sus actos. David es conocido ¿por qué? Por caer. ¿Sí o no? Es conocido por caer en adulterio, asesinato, codicia, etcétera, etcétera. Job es conocido ¿por qué? Sufrió fuerte, ¿sí o no? Un sufrimiento extremo. Pedro es conocido por negar a Jesús ¿cuántas veces? Todo el mundo puede decirlo, 3 veces. A lo largo de la historia, un hombre puede ser definido por un gran éxito o por un gran maldad. Yo te doy un ejemplo. Ustedes conocen el nombre Karl Marx, ¿no? Él escribió el manifiesto ¿qué? Comunista. Sí. También conocen Juan Calvino. Él escribió los institutos de la religión cristiana. Y sabemos que estos hombres hicieron otras cosas, pero al final son definidos por 1 o 2 cosas grandes o malas que hicieron. Y vemos esto con Tomás, porque Tomás es definido como el ¿qué? El dudoso. ¿Sí o no? Tomás es dudoso. Y sabemos que fue uno de los apóstoles que Jesús mismo escogió, pero la mayoría de los cristianos lo conocen como Tomás el dudoso. Ahora, la duda es importante en aprender algo. Significa sentirse inseguro sobre una nueva opinión o verdad, dudar o falta de convicción. Y cuando se nos presenta una nueva idea o verdad, la tratamos de, vamos a tener una entrevista con esa verdad. Entonces escuchamos algo nuevo y después vamos a analizar esa verdad. Y tenemos el encuentro inicial con esa verdad y luego tenemos una segunda entrevista y después hacemos preguntas y si llegamos a creer esa verdad, la aceptamos en nuestro banco de conocimiento o el corazón en lo que nosotros consideramos verdad. Pero nosotros no tenemos la tendencia simplemente de aceptar algo así. Los niños sí, los pequeños, tú le puedes decir cualquier cosa y ellos te van a creer porque son inmaduros. Pero, sin embargo, una vez que aceptamos una verdad como digna de confianza, nuestras acciones deben seguirla como una convicción personal. Entonces, escuchamos algo nuevo, lo procesamos, lo rechazamos, lo abrazamos, pero si lo abrazamos,
Vivimos según esa convicción personal. Ahora, podemos contradecirnos con nuestras palabras y acciones, diciendo que creemos algo, pero haciendo lo contrario. ¿Eso se llama qué? Hipocresía. Jesús tuvo la misma observación con los fariseos cuando dijo, de modo que hagan y observan todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Hablando de los fariseos, ellos hablan bonito, pero no viven lo que ellos están hablando. Eso está en Mateo 23:3. Entonces hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. Yo voy a repetir eso. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. Ahora, dame darte un ejemplo. Judas tenía incredulidad, que provenía de un corazón no regenerado, y no importaba cuántos milagros iba a experimentar o experimentó con Jesús, no iba a creer. Nunca iba a llegar a los pies de Cristo, aunque caminó con Cristo. Eso es un ejemplo. Ahora, la duda es un problema del intelecto. La mamá de Jesús, ¿cómo se llamaba? María. Ella dudó, ¿sí o no? Porque, ¿cómo tú me vas a decir? Yo estoy embarazada y nunca estuve como un hombre. La duda es un problema del intelecto, que puede ser ignorancia, decepción, heridas, fracasos del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te doy un ejemplo. Una mujer que fue herida por un hombre, puede dudar de todos los hombres a partir de ese evento. ¿Sí o no? ¿Eso significa que todos los hombres son malos? No, por supuesto, no son malos. Pero en su mente sí. Una madre puede dudar de la información que su hijo fue herido de otra persona hasta que ella lo vea. Ahora, Tomás pensó que Jesús iba a ser el Mesías prometido, y era, pero él esperaba un Mesías político. Entonces, él vio a su Mesías en esa cruz. Él pensaba que él iba a restaurar a Israel y llevar a Israel a ser la superpotencia del mundo. Entonces Tomás se sintió herido y decepcionado, porque su fe fue depositada a un hombre que estaba condenado de la peor manera, que es la cruz de Cristo. Entonces para él toda su esperanza terminó en esa tumba. ¿Tú puedes imaginar la decepción que sintió Tomás? Entonces hoy examinaremos la duda de Tomás y cómo lo vamos a relacionar con nosotros en este día y en este pasaje. Entonces el primer punto que yo quiero destacar es la incredulidad radical, de 24 y 25. Mira lo que dice el 24. Tomás, uno de los 12, llamado Dídomo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces Dídomo significa gemelo, significa que tenía un hermano o hermana gemelo o gemela. Tomás, según los evangelios, no estaba presente una vez más cuando Jesús se apareció a los discípulos en versículo 19 al 23. Así que ellos le declararon en el versículo 23 con toda alegría, con todas emociones, con una fe profundizada, porque vieron a Jesús y le dijeron a Tomás, hemos visto el Señor. Ellos estaban emocionados. Y recordamos que 10 de sus compañeros estaban diciendo la misma cosa. 10 de sus compañeros, apóstoles que caminaron con ellos y vivieron con Jesús, le dijeron que Jesús estaba vivo. 10 compañeros. No fue una persona. 10 le dijeron la misma cosa. No era un relato de solamente de fulano de tal que tú no conoces. No, 10 hombres en cual él pasó 3 años, día y noche con ellos. Y ellos pasaron ese tiempo con Jesús. Pero aún así, él dudó. Porque él vio a Jesús morir en esa cruz. Él vio la tumba. Él vio sus esperanzas terminar
en la muerte de su Salvador. El testimonio de los discípulos, más la palabra de Jesús que iba a volver, debió ser suficiente para él. Pero no fue así, porque él estaba personalmente herido. Él estaba herido. Y a pesar de eso, cuando se enteró de los otros discípulos que su Mesías había resucitado, él no se emocionó. Su corazón no saltó de alegría, sino que dudó, y esa duda paralizó su fe en la persona de Jesucristo. Piensa en esto. Muchas veces la duda va a paralizarnos. Ahora, la duda de Tomás no fue mayor de la duda de los apóstoles. Y dame decir esto ahora, porque algunos van a decir, no, la duda de él fue impresionante, fue igual que los otros. Dudó porque su dolor era grande en ver a su Mesías crucificado. Como una persona que piensa que va a estar casada para siempre o casado para siempre y luego termina en un divorcio horrible y pierde la fe en la institución del matrimonio. Pasa. O decepcionado por la iglesia y pierden fe en la institución de la iglesia. Pero el problema no es la iglesia ni el matrimonio. El problema es la pecaminosidad del hombre. Ese es el problema. Pero nosotros a veces nos cuesta separar las cosas. Entonces los otros discípulos también dudaron cuando María Magdalena se lo dijo. ¿Ellos no dudaron? Sí, ellos dudaron. Ellos dudaron que Jesús estaba vivo. Pero la diferencia con ellos y con Tomás es que ellos ya vieron y hablaron con Jesús. Esa es la diferencia. Entonces yo digo eso porque muchas veces vamos a decir, yo soy más espiritual que esa persona. Mentira del diablo. Yo no soy más espiritual. Es que yo entiendo quién es Jesús y todos los días tengo un encuentro personal con mi Salvador a través de su palabra en oración. Yo no soy más espiritual. Yo simplemente entiendo quién es Jesús, porque por su gracia me ha mostrado la belleza de Jesucristo. Entonces, él estaba herido. Le dolió mucho a Tomás lo que él pasó. Así que en su dolor, mira lo que dijo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Wow. Ahora yo quiero que ustedes vean, en el griego es una doble negación. Es como decir, no creeré. Para decirle con seguridad, acá no me muevo. Si no lo veo, no voy a creer. Es una manera de ser, vamos a decir, inflexible, disculpa, en decir las cosas. Y eso no debería sorprendernos, dame decir eso también. Porque él necesitaba pruebas o condiciones para creer que Jesús estaba vivo. Recuerda, él estaba decepcionado. Su Salvador en la cruz y sus últimas palabras, consumado es. Y después lo colocaron en la tumba. Y ahí terminó toda su esperanza. Le dolía. Y muchas veces nosotros sobrepasamos el dolor que sintió Tomás. Su Salvador estaba muerto. Entonces simplemente no aceptó la noticia de los apóstoles, de sus hermanos, como verdadera. Tuvo que verlo, tuvo que abrazarlo. Él tenía que ver a Jesús personalmente. Y casi se puede escuchar el dolor en esas declaraciones. Cuando nosotros leemos, si no lo veo, sus manos, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en lugar de esos clavos, yo no voy a creer. Estaba herido. Y muchos de nosotros lo pasamos por alto. En la iglesia muchos creyentes pasan lo mismo.
piensan, piden y a veces exigen del Señor señales. Porque ellos dicen, Señor, sana mi familiar que está enfermo. Salve a mi matrimonio, oh Dios, del divorcio. Sana a mi hermano de morir en un accidente que tuvo. Quita la enfermedad de mi cuerpo. Y después Dios permite que esa persona muera. ¿Y qué pasa con nuestra fe? Entonces, esos creyentes que confiaban en que Dios iba a salvar a esas personas o a sus seres queridos, a su propio cuerpo, se sienten traicionados en su fe hacia Él. Eso es lo que pasa. Y esto sucede en la iglesia porque muchos de los creyentes tienen un pobre comprensión de la teología de la sanación, la soberanía de Dios, el sufrimiento, la fe, etcétera, etcétera. No entendemos. No entendemos que nos olvidamos que vivimos en un mundo caído, que va a haber accidentes, va a haber enfermedades, va a haber necesidad en nuestras vidas. Nos olvidamos de todas esas cosas y después echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Y el hecho de que oramos a Dios y Dios nos responde como nosotros queremos, dame decirte algo, no lo hace menos santo, digno de alabanza y veraz. Porque Él no contesta como yo quiero, no significa que Él es malo. En la providencia de Dios debemos recordar que Él no nos debe nada. Y yo sé que eso no es popular, pero Dios no me debe nada, a mí ni a ti. Y sin embargo, en su amor, puede sanarnos físicamente, pero nosotros hemos sido sanados espiritualmente a través del Evangelio y seremos glorificados físicamente con cuerpos nuevos en la segunda venida de Cristo. Así que Tomás tuvo una incredulidad radical, porque según él fue radicalmente decepcionado y herido según su expectativa de Jesús. Entonces él puso sobre Jesús algo y según él Jesús no cumplió. ¿Cuántos de nosotros hacemos igual? Él me decepcionó, yo decepcioné. Somos así. Pero se olvidó que Él es Dios. Y Dios falla. Nosotros vamos a fallar unos a los otros, pero Dios jamás va a fallar. Que me lleva al segundo punto, la salvación radical, del versículo 26 al 29. Mira lo que dice el versículo 26. Bueno, nos dice que pasaron 8 días. Ahora, yo quiero que ustedes capten algo. Todas las fiestas ya han pasado. Pascua, todo el pan sin levadura, todo pasó. Todas las fiestas habían pasado y los discípulos estaban de nuevo encerrados en una habitación por miedo a los líderes religiosos. Eso porque yo puedo ver una vez más que el Espíritu Santo todavía no ha entrado en su corazón. Todavía tenían temor y lo mencioné la semana pasada. Una vez más Jesús se presentó sobrenaturalmente en medio de ellos y le dice paz a ustedes. Jesús le dijo paz a ustedes. Y como mencioné la semana pasada, esa paz era necesaria para el momento, porque Tomás también habría pensado que estaba viendo una fantasma. Y no se puede tener paz cuando hay temor. No se olviden eso. La paz también significa paz eterna con Dios a través de la fe en Jesucristo. Ahora, un detalle que debemos destacar, nunca se le dijo a Jesús cuáles eran las condiciones de Tomás. Ellos hablaron entre ellos, pero Jesús sabía exactamente cuáles eran las condiciones que puso Tomás para creer. Porque Él es Dios. Él es Dios. Él simplemente sabía porque era y es Dios. Y al mismo tiempo, no es bueno poner a Dios a prueba, según Mateo 7 y Deuteronomio 6:16.
No debemos poner a Dios a prueba. Pero así que en versículo 27, Jesús hizo algo hermoso que mostró su amor hacia su oveja. Se encontró con él donde estaba en su vida, como su sumo sacerdote, pastor y Señor. Y mira lo que dijo: paz a ustedes. Y después directamente habló con Tomás. Y dice: acerca aquí tu dedo. Mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métale en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Qué poderoso! El Salvador, en vez de reprenderle, le mostró compasión y le dijo: ven, toca, siente. Le ordenó para que se acerque a él, para que mira con sus ojos, toca con sus dedos, para que él pueda salir de la duda. Jesús sabía que Tomás estaba en error, pero también sabía que su error estaba vinculado con su gran amor y dolor que estaba sintiendo por la pérdida de su Señor. A veces olvidamos de la compasión de nuestro Salvador. Él nos ama y Él hace todo lo posible para encontrarnos a donde estamos. Su Señor, Él amó a su Señor, Tomás amó a su Señor, pero también estaba tan emocionado. Él no quería comprometer su santidad. Entonces Jesús dijo: mira, me voy a alcanzar a donde tú estás. Pero no comprometió su santidad. Él no comprometió la palabra de Dios. Y a veces pensamos que debemos tener todo en orden para acercarnos a Jesús. Y eso es mentira. Pero uno de los requisitos del Evangelio es que vengamos a Él en nuestro desorden. Y yo quiero que ustedes captan esto. La gente solamente viene a la iglesia cuando ellos en su mente piensan que todo está en orden. Pero el mero hecho que nosotros no podemos poner nuestras vidas en orden es porque Él quiere que vengamos a Él en nuestro desorden para que Él pueda ordenar según su santa palabra. No lo que tú quieres ordenar, sino lo que Él quiere ordenar. Y como Él quiere ordenarlo. Y muchas veces no venimos a Dios hasta que tenemos todo en orden. Dame decirte un secreto. Jamás lo vamos a tener en orden. Jamás. Y no podemos ordenar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos un corazón nuevo. Y es Dios que va a ordenarnos a través del Espíritu Santo. Todos nosotros somos testimonio vivo que nuestro pastor salió a buscarnos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Recuerda la primera vez que tú escuchaste el Evangelio y el Espíritu Santo abrió tus ojos? Eso fue un shock para mí. Para ver qué tan terco era. Y ver la grandeza de quién era y es Dios. Todos de nosotros somos testimonio que Él nos amó primero. Él nos ama y ese amor se basa perfectamente en la naturaleza de Dios. Pero es un amor que jamás va a comprometer su santidad. Entonces Jesús ordenó a Tomás que dejara de dudar. Ojo, Él dijo: deja de dudar y cree. Porque si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, estamos acá hoy día ¿en qué? En vano. En vano estamos si Cristo no resucitó. Pero Él dijo: muy bien, dudaste de mí. No, lo reprendió en amor y gracia. Y le dijo: deja de dudar y crea. Entonces, en las emociones de Tomás al ver a Jesús tocar sus heridas delante de los otros discípulos, él dijo en versículo 28, Señor mío
y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Llamó a Jesús Dios. Y Jesús aceptó su alabanza y su afirmación de ser Dios. Yo resalto eso porque hay algunos, y yo voy a decir los mormones, ellos quitan la palabra y, pero están en griego. Señor mío y después Dios mío, como son dos declaraciones separadas. No lo son separadas. La palabra y está presente. Señor mío, Jesús, Dios mío, está conectado. Él está diciendo que Jesús es Dios. Y déjame decirte, es una de las señales más claras en el Nuevo Testamento que Jesús es Dios. Y Él acepta esa alabanza, esa declaración para la gloria del Padre. Y muchas veces nosotros no notamos una palabra tan simple como y, porque otras falsas religiones la sacan, porque le conviene. Y para que ellos puedan conformar la palabra de Dios a sus creencias, nosotros tenemos que dejar que la palabra nos hable, no viceversa. Entonces Él dijo en versículo 29, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Aquellos que escuchan o leen el Evangelio o lo reciben a través del testimonio de un discípulo en el poder del Espíritu Santo son bendecidos. Otra palabra, favorecidos por el Padre. Yo quiero que ustedes captan acá, porque muchas veces hacemos la excepción, la norma. La forma regular en que Dios ordena que el mundo escuche el Evangelio es a través de los discípulos predicando el Evangelio en el contexto de la iglesia local. Ahora, hay revelaciones especiales, porque hay personas que creen eso. Milagros, porque Dios puede hacer milagros. Pero yo creo que ustedes captan, Él ordena que las personas llegan a los pies de Cristo, como predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. ¿Qué dice Romanos? Romanos no me recuerdo qué capítulo, pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo prediquen si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Dios ordena que las personas lleguen a fe predicando el Evangelio. Y cuando nosotros no predicamos el Evangelio, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. En como el Padre ordena las personas normalmente que llegan a la fe de Jesucristo. Lo digo porque algunos van a tomar esto acá como la excepción y hacer esa excepción la norma. Hasta que Dios no se aparezca enfrente de mí, yo no voy a creer. Y Tomás, con el testimonio de los discípulos y las palabras de Jesús, debería ser suficiente, pero no era suficiente. Que me lleva al tercer punto. Escrito para creer, del 30 al 31. Y yo creo que la salvación radical de Tomás, al pasar de la duda a la fe, es la confesión y el milagro culminante lo que vemos en la Biblia. ¿Por qué yo digo eso? Porque nosotros vemos en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, hay muchos milagros, ¿sí o no? Sí, pero ¿cuál es el milagro culminante? Las personas llegando a fe. Nosotros, la salvación, pensamos que convirtiendo agua a vino, wow, espectacular. Eso no es espectacular. Lo que es espectacular es cuando Dios quiebra corazones de piedra y cambia esos corazones a carne. Mira lo que dice 31 y 32. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer que tenga vida en ¿quién? En su nombre. Una vez más, Él hizo muchos milagros al inicio de este libro. Pero al final, específicamente quería mostrar
que las personas leyendo esta carta, este libro, iba a llegar a creer en Jesús como su Salvador, que era el Hijo de Dios. Y creyendo en Jesús iba a traer, como trajo a nosotros, vida espiritual. Entonces el objetivo era siempre la fe salvadora. Yo lo voy a repetir. El objetivo siempre es la fe salvadora, que nos lleva a los pies de Cristo, porque reconocemos nuestros pecados en frente de un Dios santo, santo, santo. Y yo tengo que mostrarte y destacar lo que Él está destacando, porque a veces tratamos la Biblia como algo puramente académico. Es solamente información. Pero el propósito de este libro es para llevarte al Dios y una relación íntima con Él. Este libro te lleva a los pies de Cristo. Este libro te lleva a conocer a nuestro Padre Celestial personalmente a través del sello del Espíritu Santo que mora en nosotros. No solamente es un libro, sino nos muestra la maravilla de quién es Cristo. Él quiere traer a cada uno de nosotros a la relación que Él tuvo con Adán y Eva antes de la caída. Eso es lo que Él quiere hacer y eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Entonces, a examinar la duda de Tomás, vemos algo bien fascinante. Nunca estamos llamados a creer algo que no es verdad. Yo voy a repetir esto. Nunca estamos llamados a creer algo que no es verdad. Nuestra fe no es ciega en un sentido. Hay un libro acá que tenemos que creer. Hay información que tenemos que procesar. Porque el valor de cualquier fe es la veracidad, del objeto de nuestra fe. ¿Y cuál es la veracidad de nuestra fe? Jesucristo. Y déjame decirte, no se trata de tu fe y la mía. Porque la gente va a decir, tú crees en Jesús, amén. Fulano cree en Alá, amén. No. No se trata de tu fe, se trata en el Dios de la Biblia. ¿Por qué yo digo esto? En una entrevista, el músico, ustedes conocen a John Elton, ¿no? ¿John Elton? Sí. Elton John, sí. Elton John, John Elton. Él dijo en una entrevista, creo que Jesús era un gay compasivo, súper inteligente, que entendía los problemas humanos. Entonces, ¿qué hizo? Él formó a Cristo en su mente. Él cree en Cristo, pero ¿es el Cristo de este libro? No. No se trata de tu fe ni la mía. Se trata del objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es el Cristo de la Biblia. El Cristo de este libro, no el Cristo que tú formaste en tu cabeza. Es el Cristo de la Biblia. Porque esto es una forma moderna de ver la fe. La gente construye un Dios, un Jesucristo en su mente, pero está lejos de la palabra de Dios. Las personas tienen un fe que se basa en nuestros caprichos. Yo voy a creer a Jesús de mi forma. ¿Ha escuchado esas palabras? Yo voy a creer a Dios de mi forma. Eso es algo moderno. Mira, déjame decirte, la salvación es un regalo de Dios, donde Él quita el velo de nuestros ojos para ver y abrazar la verdad basada en el objetivo de nuestra fe, que es Jesucristo resucitado. Pero la fe, aún eso es un regalo de Dios. Si no me cree, mira lo que dice Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Ok, vamos a conectarlo. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, que es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe, aún la fe
es don de Dios. Yo quiero que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo no soy mi persona, ni usted, ninguno de nosotros somos la persona que decir, hoy día yo voy a creer en Dios. Ninguno de nosotros llegamos a esa conclusión, porque es Dios que nos da esa fe para su gloria y para su honra. Entonces nosotros tenemos el mismo problema que tuvo Tomás, la duda. Y puedo entender la duda de él porque no estamos llamados a una fe ciega e irracional. Y algo que, mira, Dios me salvó en una iglesia carismática. Y en las iglesias carismáticas hay mucha experiencia, pero poca palabra. Y tener muchas experiencias produce mucha sensación, muchos sentimientos basados en nada. Nada concreto. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Las emociones son preciosas cuando está basada en los principios bíblicos. Tomás fue un pilar de la iglesia primitiva y él tuvo la experiencia de tocar el cuerpo resucitado de Jesús. Tuvo el privilegio de tocar las heridas, hablar con él, comer con él. Después de la resurrección. Mira qué precioso es el Señor. No es una fe irracional. Se basa en algo. Y nosotros tenemos la prueba de que Jesús está vivo. Porque vivimos en una iglesia, una era, un siglo, a donde Dios y el Evangelio sigue siendo proclamado, a donde la gente sigue viniendo a los pies de Cristo cada día a través del poder del Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio. La duda, déjame decirte, es un pecado peligroso y una batalla espiritual. Voy a decir eso. Es una batalla espiritual. Pero si duda es un pecado, Cristo es la solución. Yo lo voy a repetir, si para ti la duda es el pecado, Cristo es la solución. Y a veces dudamos de las promesas de Dios en nuestra salvación, de las circunstancias en cuales nos encontramos, y sin embargo debemos entender que el concepto de dudar es un mecanismo en realidad. En la psicología es un mecanismo de, vamos a decir, protección. Y dame decirte que Dios nos ha dado. Dame darte un ejemplo. Si te digo, estamos en el 5º piso, y yo te digo que salte de la ventana, ¿van a dudar? Amén. Deberían dudar. Deberían dudar. Deberían dudar. Y esa duda es saludable. Si enseñamos a nuestros hijos, si viene un extraño y dice, mira, tu papá y tu mamá me dijo que venga a recogerte. Ven, entra en el carro. ¿Ellos deberían dudar? Amén, deberían dudar. Si alguien me dice, coma este plato de carne malogrado, ¿debería dudar? Por supuesto debería dudar. La duda no es malo en sí mismo. Yo voy a decir, la duda no es malo en sí mismo. Pero cuando esa duda nos lleva a confiar, a no confiar en Dios y más en nosotros mismos, ahí fallamos. Cuando nosotros descansamos y vivimos en esa duda y nos alejas de Dios y para confiar más en nosotros, ahí está mal la duda. En Marcos 9:24, antes que Jesús sanara al niño endemoniado, Jesús habló con el Padre y el Padre gritó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Dios, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos dudando decimos, Dios, ayúdame en mi incredulidad? Ayúdame en mi duda.
Mira, la duda perversa y mala, una vez más, es cuando permanecemos en ellas y que nos lleva a desconfiar en Dios, sus promesas. Y vemos a Dios como algo negativo y su palabra algo como negativo, y la iglesia como algo negativo. Y en vez de acudir a Él, acudimos a nosotros mismos. Esa es la duda que es peligroso. Dudar nos llevará a lo contrario de Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Mira lo que dice. Ustedes lo conocen muy bien. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. El pastor Ángel hizo un ejercicio. Vamos a poner nuestro nombre y vamos a cambiar algunas cosas. No confío en el Señor con todo mi corazón y no me voy a apoyar en Él. Solamente me voy a apoyar en mi propio entendimiento. Eso es lo que hacemos. Cuando dudamos en Dios, violamos la palabra de Dios porque no confiamos en Él. Cuando ustedes no confían en alguien, ¿ustedes van a darles las llaves de tu casa? No. ¿Le va a entregar tu celular? No. No le va a entregar absolutamente nada porque no confía. Pero así somos con Dios. No confiamos en Él. Ahora, el opuesto de la duda es ¿qué? Fe. Es fe. ¿Y qué es fe? Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienaventurado los que no ven y aún así creen. Ahí está la convicción de lo que no se ve. Y tenemos la prueba de la tumba vacía. 1. El relato de primera mano de los discípulos y más de 500 testigos de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo transformándonos hoy en día. Tenemos el testimonio de la iglesia perseverando a través de los siglos. Cristo derrotando la muerte, el pecado y el diablo, y todavía no es suficiente para nosotros. Qué interesantes somos. No queremos someternos a lo que hay enfrente de nosotros. La fe no es una cuestión de nuestra preferencia personal. No es una cuestión de nuestra preferencia personal, sino de aceptar la verdad. Y la pregunta que yo tengo que hacerte es que cree que Jesús resucitó y que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque déjame decirte, tiene un aspecto intelectual de aceptar la persona de Jesús descrita en la Biblia como verdad. Y el aspecto de confiar esa verdad. Tú tienes que entenderlo acá, pero empieza acá. Y cuando lo acepta acá, la mente va a seguir así. Y muchas personas no creen porque no lo aceptan acá. Aunque, mira, cuando nosotros vamos a evangelizar, yo hablo con personas y ellos dicen, le explico el evangelio, que Dios es justo. Y ellos me dicen, yo le pregunto, según esa información, ¿a dónde tú crees que vas? ¿Al cielo o al infierno? Y ellos me dicen, al infierno. Y después yo digo, entonces no quiere confiar en Jesucristo como su Salvador. No, absolutamente no. No es un problema intelectual. Es que ellos rechazan a Cristo. Eso es lo que es. Y entonces como creyentes tenemos que confiar en la verdad de que Jesús es Jesús. Lo que Él dice como se describe en la palabra de Dios. Pero tenemos que confiar en esa verdad. Ahora, tú puedes creer esa verdad, pero otra cosa es confiar en esa verdad. Una vez más, ¿qué le dijo Jesús a Tomás? Bienaventurados los que confían sin ver. Así que siguen confiando en Dios y sepa que Él va a cumplir todas sus promesas sin falla, a pesar de cómo tú te sientes, a pesar de lo que está pasando en tu vida, a pesar que la iglesia está bien o mal, sea lo que sea, Dios va a cumplir sus promesas.
No debemos dudar que Él nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Él siempre nos va a dar lo que debemos comer, vestirnos, o ropa. Él va a dar, eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros necesitamos. Hay que muchas veces queremos que Dios nos da lo que nosotros queremos, pero Él nos va a dar lo que necesitamos. Y Él lo va a hacer con todo amor y con toda gracia. Él va a seguir, Él va a darnos los pasos siguientes, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él nos está guiando para su gloria y para su honra. Pero mientras nosotros esperamos, y yo tengo que mencionar esto también, vamos a esperar obedeciéndole fielmente. Porque muchos de nosotros queremos esperar, pero no esperar obedeciendo. Entonces, en no esperar obedeciendo, estamos desobedeciendo. Entonces, mientras nosotros esperamos en Dios obrar en cualquier situación que estamos pasando, tenemos que esperar fielmente hasta que Él abre o cierre la puerta. Y tenemos que estar contentos si Él cierra esa puerta. Y emocionados si Él abre la puerta. Pero recuerda, Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos y sabe mejor lo que nosotros necesitamos que nosotros mismos. Y dame decirte, para aquellos de ustedes que están dudando de su fe, están visitando, no saben si son creyentes, vamos a decirte algo. Si tú dudas y esa duda no te lleva a Cristo, tú estás mal. Yo no estoy hablando de algo nuevo acá. Esto desde Génesis, Apocalipsis está apuntando a Cristo. Puede que tú no creas que Jesús es Dios, pero la declaración de Tomás, Señor mío y mi Dios, Dios mío, fue una clara indicación que Jesús aceptó ser llamado Dios. Él es Dios. Aunque tú lo creas o no, Él es Dios. Y tú tienes dos opciones: rechazar esa verdad o abrazar esa verdad. Porque por esa razón el Padre envió a Jesucristo a nacer de un virgen, porque a través de esa mujer virgen, Él no tiene la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos. Y después viva la vida perfecta por nosotros, y después da su vida voluntariamente por nosotros en esa cruz, y después resucita en 3 días. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y todo lo que, si tú quieres tener todos esos beneficios, solo tienes que confiar en Jesús, en tu Salvador. Nada más y nada menos. Y aceptar lo que Él hizo en esa cruz y dejar de confiar en tus obras. Jesús pagó todo por nosotros, para adoptarnos eternamente en su familia. Y no solo eso, dame decirte, no solo eso. Para los creyentes, un día nos va a dar cuerpos glorificados. ¿Tú sabes lo que significa eso? Vamos a tener corazones en cual no va a tener pecado en ella. Y vamos a glorificarlo sin ese pecado. Y jamás tenemos que preocuparnos de ella. Esa es la realidad. Señor, gracias por tu palabra. Como Tomás dudó, él dudó en su dolor, Señor. Y cada uno de nosotros podemos entender ese dolor. Pero ayuda que nuestro dolor, Señor, no nos lleve para alejarnos de tu persona, sino acercarte a ti más y más cada día. Dios, salva a las personas acá que no te conocen. Y guíanos para ver la maravilla de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.